Muchachos, el día por fin llegó. Ya he visto Superman hace un ratito que he salido de la sala donde se ha celebrado la premiere aquí en mi ciudad, en Madrid. He tenido la suerte y la oportunidad de poder asistir y la idea que yo tenía en mente era poder grabar una opinión, una review rápida sin spoilers, nada más salir de la sala, bien en la calle, bien en el coche. Lo que ocurre es que no tenía demasiada batería en el móvil, tenía miedo que se me cortase a mitad de grabación, tampoco es que la calidad de imagen y de audio fuese a ser la mejor, así que me he venido rápidamente a casa, a mi guarida, a mi despacho, para sentarme aquí junto a vosotros y contaros qué me ha parecido, porque imagino que querréis saber si me ha gustado, si no me ha gustado, y es que obviamente me ha gustado. Para mí es prácticamente imposible, es muy difícil que una película del universo DC no me guste, y más siendo de Superman, con todos los avances, con todos los trailers, teasers, nuevas imágenes que me han emocionado. Para que una película de este nivel no me guste, tienen que hacer algo realmente drástico, que genere muchísima polémica, que cambien el lore de los personajes, pero este no es el caso. Aquí tenemos al Superman que yo deseaba llevando a ver muchísimo tiempo, el Superman que necesitábamos, el tipo de película que yo creo que es necesaria en estos momentos para el universo DC, aunque he de decir que no me parece ni mucho menos la película perfecta, no me parece ni mucho menos la mejor película de superhéroes, pero sí creo que esta era la película que necesitaba ahora mismo el personaje y una muy buena presentación del nuevo universo DC que ya sabéis que está construyendo James Gunn. Este es el primer proyecto del nuevo DCU en el que nos establecen las bases de Superman, los personajes con los que se relaciona, toda su mitología, pero no únicamente eso, sino que también nos presentan a los metahumanos, que yo creo que con el paso del tiempo y de los proyectos irán cogiendo cada vez más importancia, porque ya sabéis que aparte de Superman vemos a otros héroes como por ejemplo Guy Gardner, Hawkgirl, Mr. Terrific o Metamorfo. Ahora bien, para hablar de la película considero que debo de hacer un ejercicio de objetividad dentro de la subjetividad de cada uno, porque como podéis ver, y los que llevéis ya un tiempo por aquí en el canal y me conozcáis, sabéis que soy un gran fan del universo DC, muy fan de Superman, y para mí sería muy fácil alabar todo lo bueno, decir lo mucho que me ha gustado, destacar lo más guay de la película, pero como os he comentado, no me ha parecido la película perfecta. Creo que de hecho lo que yo tenía imaginado y lo que yo tenía en mente de la película, con todas las imágenes, trailers y adelantos, ha chocado un poco con lo que ha sido, porque en algunos momentos me esperaba otra cosa. Y es que los que me conocéis ya sabéis que yo no soy un crítico profesional, no me dedico a esto ni de YouTube ni de las redes, únicamente soy un fan que hace esto por hobby, por pasión. Sé que esta clase de vídeos le llegan a muchísima gente nueva, así que si me acabas de descubrir, muchísimas gracias por entrar a ver este vídeo. Mi nombre es Alex, y si te gusta el cine, los superhéroes, las series, los cómics, que sepas que este es tu canal. Así que te animo a suscribirte, a activar la campanita, a quedarte por aquí. Próximamente subiré vídeo con spoilers, comentando absolutamente todo de la película, y también voy a hacer un debate con invitados, con otros creadores de contenido y amigos, para analizar absolutamente todo de Superman. Y hablando de la película, he de confesaros que me costó entrar en ella, principalmente por dos motivos. El primero de ellos es porque, como podéis imaginar, para un fan, en mi caso además también creador de contenido, que ha estado ligado y atento a absolutamente todo lo que ha rodeado a esta producción desde hace 2 años y medio, porque recuerdo perfectamente que fue en diciembre de 2023 cuando se anunció esta película, con James Gunn dirigiendo, escribiendo el guión y la incorporación de un nuevo actor que interpretase a Superman. Desde entonces he estado involucrado en absolutamente todo, todas las entrevistas, declaraciones, imágenes, trailers, teasers, spots, rumores, filtraciones. Hace unos días llegué a contar incluso la cantidad de vídeos que le había dedicado a Superman. Eran más de 100, no únicamente dedicados exclusivamente a Superman, sino en los que también mencionaba a lo mejor otros proyectos, otras producciones. Imaginaos desde hace 2 años y medio cuántos posts en Instagram o cuántos tweets le he dedicado a la película. Y es que esto puede parecer una tontería, pero en verdad pasa factura cuando le has dedicado tantas horas, tanto tiempo,
Tú ya tienes en tu mente, en tu cabeza, lo que quieres ver, lo que has pensado que vas a ver, pero que luego choca contra lo que realmente es. Y la segunda razón por la que me costó un poco entrar en la película es porque empieza de una manera que yo jamás habría imaginado, y es que tiene un ritmo frenético, un ritmo que va a toda hostia. La película empieza en mitad de la acción. De hecho, yo sentí incluso como si me hubiese perdido los primeros 10-15 minutos, como si la película hubiese arrancado antes de que yo llegase a la sala y necesitase pues un poco de explicación, un poco de contexto de este Superman, este universo, de qué es lo que está pasando, como si la película hubiese despegado y yo todavía estuviese en tierra. Pero hay un momento que es cuando yo considero que se resuelve el primer acto, donde tenemos el primer girito de guión, donde se resuelve, por así decirlo, el primer misterio de la película, y ahí todo se frena un poco. Tenemos escenas más de James Gunn, director que se caracteriza no por grandes escenas y épicas de acción, sino más por la interacción de personajes, por diálogos, por desarrollo y evolución de la historia, y en esos momentos de reposo es donde yo conseguí conectar, donde pude entender mucho más qué es lo que quería hacer James Gunn, tanto con este Superman, con este universo, que he de decir que aquí James Gunn quizá trata de abarcar mucho, porque no únicamente quiere contarte una película, contarte la mitología de Superman, con todos los personajes que le rodean, con su ser, con lo que tiene que significar para este mundo, con todo lo que implica ser Superman en este mundo, porque creo que James Gunn incluso quiere hacer una crítica social y una crítica política que vivimos en el mundo real a día de hoy, y todo eso es un contexto muy amplio, muy grande, y que digamos que bajo mi punto de vista incluso hace que intente, lo que os digo, ¿no?, abarcar mucho, y que mucho abarca, poco aprieta. Y hay algunas cosas que no es que se queden sueltas, pero que deja un poco de lado en consecuencia de la historia central de la película. Y aquí hay que tener en cuenta que aparecen también muchos personajes, que tenemos a la Justice Gun, que tenemos a Lex, que tenemos a Ultraman, que tenemos a la ingeniera, a todo el Daily Planet, y a lo mejor, bajo mi punto de vista, yo lo que habría hecho, me habría deshecho o no utilizado a tantos personajes, para que a los principales o a los que realmente influyen en la historia, haberles dado un poquito más de importancia y de presencia. A pesar de esto, el guión, la historia, la encuentro sólida, no encuentro pues los típicos agujeros argumentales. Sí creo que hay algún Deus Ex Machina facilón de guión al que no hay que darle mucha explicación, porque es una película muy, muy comiquera, en el que la ciencia ficción está muy, muy presente. Ya sabéis que James Gunn es un fricazo como nosotros, que le encantan los superhéroes, los universos, las películas, todo lo que sea la fantasía, y de hecho aquí es algo que está muy, muy presente, y hay ciertas explicaciones que se utilizan a través de la ciencia o de términos comiqueros que molan mucho, sobre todo aquellos que estamos más apegados pues a los cómics, a los tebeos, aunque quizá puedo llegar a comprender que aparte del público general que no está habituado a lo que vienen siendo los superhéroes o las películas de superhéroes o a leer tebeos, pues quizás se le hagan demasiados términos o explicaciones un tanto vagas. Hay muchos personajes, por razones evidentes, porque tienen más importancia en la trama o porque aparecen más en la película, pues que brillan más que otros. Me gustaría destacar a los tres principales, tanto a Nicholas Hoult como Lex Luthor, que me parece una auténtica burrada. Me ha sorprendido incluso mucho más de lo que yo esperaba. Para mí, el mejor Lex Luthor live action que jamás hemos tenido, aunque he de confesar que tampoco me parecía demasiado difícil. La química entre Rachel y David es literalmente increíble. Es la Lois Lane más reportera, más investigadora que hemos tenido. Y en cuanto a David Corenswet, para mí, creo que James Gunn ha tratado de hacer la mezcla entre Christopher Reeve y Henry Cavill. Para mí lo que ha querido hacer James Gunn es coger toda esa esperanza, todo ese color, toda esa bondad, todo lo que transmitía Christopher Reeve, con
la actualización moderna del personaje que hizo Zack Snyder, trayéndolo más de una manera quizá más realista, más solemne, más en relación con el mundo real, y creo que ha dejado al Superman de David Corenswet al final de la película en una situación ideal, increíble, para que tenga un potencial de desarrollo tremendo durante futuros proyectos, futuras películas dentro de este universo DC. Un David Corenswet que está genial, para mí me parece el mejor actor junto a Christopher Reeve que jamás ha interpretado al personaje. Creo que además el tercio final de la película es para mí lo mejor, el tercio final y el cierre para mí es lo mejor, porque además la película va de menos a más en cuanto a cosas que me gustan. El cierre es precioso, es muy bonito, es épico. Este Superman tiene frases realmente icónicas. En cuanto a los secundarios, me gustaría destacar al Guy Gardner de Nathan Fillion, al Mr. Terrific de Eddie Gattigi. Creo que la Joquel de Isabela Merced queda más en un segundo, tercer puesto, dado que uno es el personaje más difícil de desarrollar y de contar por toda su historia y lore en los cómics. Tengo que destacar la acción. Me ha sorprendido también muchísimo James Gunn, como os he comentado. No es un director que se caracterice por grandes secuencias de acción. Sí es cierto que en Guardianes 3 hay una muy, muy chula, pero para mí alcanza su nivel peak en contraparte de a lo mejor la narración o de una historia más simple. Creo que aquí James Gunn tenía muy claro lo que quería hacer. Quería una película corta, muy, muy dinámica, que fuese sin perder tiempo a lo realmente importante. El CGI a mí personalmente no me ha cantado absolutamente nada, lo he visto muy, pero que muy, muy bueno. Seguro que hay alguna escena que me falte algo o que no vi bien o que se podía pulir, pero a nivel general me ha parecido un CGI increíble. La fotografía, bien, no de las mejores de la historia, aceptable, guay. Ahí había algunas escenas, algunos planos que se veían más bonitos que otros, pero lo que no me ha convencido, y una de las cosas que sobre todo me costó también entrar en la peli por ella, era el humor. Creo que el humor, no es que haya mucho, pero el que hay a mí personalmente no me gustó. Me reí 2, 3 veces, pero en este sentido creo que respecto al humor es la peor película de Gunn. Y para terminar, antes de cerrar el vídeo con las conclusiones finales, tengo que deciros que en la película, como os he comentado, hay una crítica social, una crítica política, que a mí es algo que no me gusta ni en esta película, ni en las películas de superhéroes en general. ¿Por qué? Porque creo que es algo que ya vivimos en la vida real y que se repita en nuestras películas de nuestros universos o personajes favoritos se me hace un poco pesado, un poco aburrido, y soy consciente de que los superhéroes, tanto de Marvel como de DC, en especial algunos de ellos concretamente, se han tocado la política muy y mucho, han sido cruciales a lo largo de diferentes décadas, pero a mí es algo que simplemente en las películas pues preferiría no ver por gustos personales, pero aquí lo tenemos, se hace bien. Creo que la historia es simple, pero funciona, y como os digo, para mí los MVPs es el trío principal del casting, tanto Lex como Lois como Superman. Creo que tenemos un gran Superman. David Corenswet hace un gran papel. Creo que otra parte también muy positiva son secuencias de acción, CGI, pero sobre todo que nos establece ya un universo, que se dejan pues algunos easter eggs, algunas huellas que se pueden perseguir en un futuro. Hay también alguna que otra cosita sorpresa que me hizo muchísima, muchísima ilusión. Y por último, tengo que destacar a Crypto, que para mí ha sido sin duda alguna el MVP de la película. Mi personaje favorito, es comestible, es adorable, es divertido, mola muchísimo. Aparece en la película y con cierta relevancia, tiene papeles importantes, y eso creo que también es remarcable, ¿no? Que no esté únicamente para vender juguetes y ya está, sino que en ciertos momentos de la película tenga importancia. Y creo que en el debe se le queda, pues a lo mejor, tener un poco más de pausa. Yo habría hecho la película más larga, habría dado muchísimo más contexto, habría aprovechado
para contar más de algunos personajes, darle más background, contar su origen, desarrollarles un pelín más. Creo que los personajes de la Justice Gun, en líneas generales, están bien, pero me faltan cositas. Y yo creo que, en líneas generales, esta es mi opinión, mi review de Superman sin spoilers. Así que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver. Si no estás suscrito y suscrita, te animo a que te suscribas, que actives la campanita si te gusta cine, superhéroes, cómics y más. Muchísimas gracias por ver. Mi nombre es Alex y nos vemos muy pronto en un próximo nuevo vídeo. Chao.